The Mix. It's a happy, happy one, a happy, happy day. It's a morning harmony with a whole of pain. You've only got to be sure that your dreams can come true. Leave your voice out, let everyone hear. It's a happy, happy one, a happy, happy day. It's a morning harmony with a whole of pain. You've only got to be sure that your dreams can come true. Leave your voice out, let everyone hear. To all the people around the world, let's come and sing this one. Muy buenos días, amigos seguidores del ciclismo. Una vez más, un año más, nuestro saludo más cordial y nuestra bienvenida a una temporada, la nueva, la que hoy comenzamos en lo que respecta a categorías de escuelas y cadetes, y os damos la bienvenida hoy desde aquí, desde las pistas de Torneiros en Porriño, donde el 1 de mayo, como ya es tradicional, se va a celebrar la primera prueba organizada por el Club Ciclista Espol Terrazos Riego. Primera prueba del calendario 1999 de ciclismo. En las categorías de escuelas y cadetes, aquí están nuestros chicos, y esta pues ya es la segunda bienvenida, puesto que, como tuvisteis oportunidad de comprobar, ya hemos estado durante 4 ocasiones más en 4 carreras con nuestros corredores de la categoría junior. Pero hoy, amigos, nuestra estancia aquí en Torneiros, donde nos lleva en este 1 de mayo, que nos lleva a participar con nuestros chicos en las categorías de alevines, infantiles y cadetes, ya que, como sabéis, no tenemos corredores benjamines. Nuestros corredores junior que han descansado en este fin de semana. Y atención, porque tal como estamos viendo, ya los corredores alevines han comenzado su recorrido. Deciros que se celebra el 21º Trofeo Villa de Porriño, organizado por el Club Ciclista Espol. Bien, pues nada más, a daros buena cuenta de lo que suceda en esta carrera alevín 1 de mayo 1999. Pues aquí estamos ya, amigos, preparados para daros buena cuenta de lo que dé de sí esta carrera, esta categoría cadete, que todavía no ha comenzado. Pasa ya de las 11:30 de la mañana, hace un buen tiempo ya que finalizó la prueba de la categoría infantil, y aquí tenemos a los corredores cadetes realizando sus ejercicios de calentamiento previos al comienzo de su prueba, que en esta ocasión será, según se informaba por megafonía, será la americana, es decir, como ya todos sabéis, irán eliminando corredores al paso de cada vuelta. Por parte de nuestro club, tan solo la participación de Diego Cid Mangana y de Jorge Lago Méndez. Los otros 2 corredores no han comparecido en el día de hoy. No han comparecido en el día de hoy José Carlos Pereira Costoya y el otro Jorge Márquez Álvarez, que tampoco ha comparecido. Están llamándolos ya a la línea de salida que está a nuestras espaldas. Y ya, amigos, los corredores cadetes preparados para realizar este primer pedaleo oficial de la temporada 1999. Suerte para ellos. Suerte en especial para nuestros corredores, cuando aquí los tenemos.
Jorge Lago Méndez y Diego Cid Mangana. Aquí tenemos ya, amigos, a los corredores cadetes preparados para tomar la salida. Recordamos, la prueba se va a disputar tipo eliminación. Tipo eliminación y atención, eliminación a partir de la segunda vuelta. Eliminación de último corredor que pase por línea de llegada. Atención, repetimos. A partir de la segunda vuelta de carrera, eliminación del último corredor que traspase línea de llegada. Vamos pues con el nombramiento de los corredores. Dorsal número 2, Borja Calviño del Río, del Esfuerzo Rafa Riego. Autopistas Alonso, dorsal 30, Diego Cid Mangana y Jorge Lago Méndez con el dorsal 31. Del Vigués con el 32, Rainer Giovanni Martínez. No es autopista 33, Alonso. José Néstor Rubio Pérez. Escuela Alonso, como todos 34, conocen. Jorge González Fernández. Y ahí 35, tenemos a Alejandro nuestro- Magallanes Fernández. Y 36, Emilio Soto Costas. Del Ponte Eas Nuestros corredores Esper, preparados para tomar la 37, salida. Pedro Alfaro Rodríguez. Dando las últimas instrucciones el juez árbitro a estos 35 participantes cadetes en el día de hoy. Como antes comentábamos, suerte para Y estos atención, corredores que hoy Tal como están comienzan informando su los andadura jueces de carrera a los 1999. corredores, las dos primeras vueltas sin eliminación y a partir de esa vuelta ya en la tercera vuelta de carrera, eliminación del último corredor que traspase la línea de meta. Son, como decíamos, tan solo 35 participantes, por lo tanto, para hacerla un poquito más larga la prueba, solo eliminan a un corredor. Un corredor a partir de la tercera Y vuelta. atención, atentos pues a las indicaciones del juez de carrera. Va a darse la salida en breves En momentos. estos instantes Aquí ya la las salida ya, tenemos. salida oficial a los 35 Aquí corredores tenemos a los corredores de la categoría cadete que van a cadetes que participar en esta están prueba. comenzando su andadura Con eliminación a partir de la segunda vuelta. 1999. Atención pues, tercera vuelta de carrera, ya Andadura eliminación del ciclista primero de los corredores que pasan a la llegada. 1999, que comienzan los corredores cadetes, que allí los estamos viendo ya una vez más. De momento, tranquilidad, viaje en grupo. 6 autopistas Alonso, Miguel Pontereas Esper y Meixueiro Picusmar. Y aquí tenemos ya el grupo compacto, como no, en este primer paso que se va a realizar por la línea de meta. Suerte para nuestros chicos, para Jorge Lago, para Diego Cid. Aquí Jorge ocupando esas primeras posiciones. Y cumpliendo ya la primera vuelta, punto de cumplir la primera vuelta. Todavía no habrá eliminación en esta ni tampoco en la próxima. Nuevamente el paso para los corredores cadetes. Sigue la tranquilidad en el grupo, aunque atención, este corredor del club ciclista Ría de Vigo, Vieiras a Atención corredores, próxima vuelta que intenta eliminación. darle- Atención corredores, que próxima vuelta intenta eliminación. darle un avance al grupo. Le sigue ya el corredor de Marín en Próxima su vuelta, búsqueda. eliminación del último. Atención, Está próximo pase por prácticamente línea de absorbido llegada. y ya, amigos, Eliminación del último corredor. la próxima ahora sí ya tendrá Eliminación del carácter último corredor que traspase eliminativo. la llegada ya en el próximo pase por línea de meta. Uno de los corredores, uno de estos 35 corredores que quedará ya fuera de concurso. Poco será su andadura 1999 en este primer episodio. Intenta dar el ataque. Muy poco. Atención, uno de los corredores intenta ya el palo. Es En ahora esta vuelta
el corredor del Club En Ciclista efecto, intenta Ría de Vigo igualmente. Vimos pasar ahí a Jorge, ahí va igualmente el dorsal 30, El Río de Vigo, Villagrasa. Diego Cid. Diego Alonso. Y atención porque es el corredor del Meisueiro, dorsal 41, el que parece que va a quedar dorsal eliminado. 41, Pablo Caballero. Y recordamos Aquí que el último tenemos corredor ya pasó un por nuevo la llegada, paso corredor para los eliminado. corredores cadetes. Va ahí muy bien situado Jorge. Momento, comanda la Tiene prueba aquí el de dorsal momento 10. bien también Diego Cid. Y Atención, eliminación, eliminación para el dorsal 5. Para el dorsal 5, Eliminación corredor del local. dorsal número 5. Otro palo que pegan en cabeza de carrera. Vemos que es el dorsal 26. En efecto, el dorsal 26 que intenta irse en solitario, Diego Alonso del Río de Vigo, Villagrasa. Y eliminado el dorsal número 15. Atención, eliminación, corredores, eliminación en el pelotón. Atención, corredores, eliminación en el pelotón. Atención, corredores, eliminación en el pelotón. Atención, Jorge Lago en tercera posición, pasa en estos momentos. Eliminado el dorsal 16, don Ricardo Pacheco, del Grupo Deportivo Tensai, el dorsal 16 quiere decir Roberto Cuello. Dorsal 16, Roberto Cuello Rodríguez del Rosado Alvarillo Laval. Peligrosísima la posición penúltima. Eliminado de carrera el Para dorsal. Diego Cid Mangana. El dorsal 16, Roberto. El corredor. Atención, Ría de corredores, Vigo, eliminación en el que ya pelotón. fue absorbido. Atención, corredores, Aquí lo eliminación en tenemos el pelotón. estas primeras posiciones. Ahí va incluido Jorge, se salva en esta ocasión, parece. Dorsal 27, Víctor Manuel Rodríguez Álvarez eliminado. Eliminado dorsal 27, Víctor Manuel Rodríguez Álvarez Nuestro corredor Diego del Cid. Grupo Deportivo Río de Vigo, Villagrasa. Alonso del Río de Vigo, Villagrasa. Aquí tenemos un nuevo paso, Jorge que sigue. Atención, corredores, eliminación. Atención, corredores, eliminación. Posiciones y atención porque Dorsal vuelve a 24, salvar. el corredor Isaac Pino García del Río de Vigo, Villagrasa, eliminado de carrera. Por los pelos. Eliminado dorsal Por los 24, pelos, Isaac pero Pino García. Tal como están desarrollándose este final, el final, la llegada aquí a la línea de meta de los corredores, pronto creemos que le ha de tocar a nuestro corredor Diego Cid. Estoy esperando que pasen ellos. Entonces tienes que por ahí. Un nuevo paso para los corredores cadetes. Vamos a ver cuál es la eliminación en estos momentos. Un nuevo paso, sigue Atención, Jorge. eliminación. Y atención, Diego Cid del Club Ciclista. Eliminado dorsal 30, el corredor Diego Cid Mangana del Teis Autopistas Alonso. En un nutrido grupo. Un nuevo paso para los corredores de la categoría cadete. En el anterior ya visteis que nuestro corredor Diego Cid Atención, eliminación del Mangana pelotón, ha atención, quedado eliminación del pelotón, eliminado. atención, eliminación del pelotón, atención, eliminación del pelotón. Dorsal 38, dorsal 38, Andrés Esteves Fernández del Conquieres Ester, eliminado de carrera. Allá va nuestro corredor Jorge Lago Méndez. El dorsal 38, único Andrés Esteves Fernández del componente Conquieres en Ester, estos eliminado de momentos carrera. que queda en carrera por parte del Club Ciclista Teis. No vimos el paso anterior de los corredores cadetes por nuestra posición. Se desarrolló ese paso con normalidad. Eliminación para un corredor del Club Atención, Ciclista corredores, Miguel. eliminación del pelotón, atención, eliminación del pelotón, eliminación del pelotón, eliminación del pelotón, atención, eliminación del pelotón. Atención que ha habido caída, un corredor del Club Ciclista Ría de Vigo que afortunadamente parece que se recupera. 23. El dorsal 23 del Club Dorsal Ciclista Ría de 23, Vigo. eliminado de carrera. Andrés Esteves Costas del Río de Vigo, Villagrasa, eliminado de carrera. Magnífica Nuevo paso cámara para medida, el los grupo corredores.
para el grupo de los cadete. distintos grupos deportivos Ahí va que componen el grueso del pelotón. nuestro corredor Jorge Lago. Ahí va el dorsal 26 que tantas veces pasó en primera posición, pero el eliminado va a ser Dorsal el número 3, dorsal número 3 del Club Ciclista Daniel Sport García Terrazo Nacimiento, del Sport Terrazo Riego. Riego. Un nuevo paso para los corredores cadetes. Atención, corredores, eliminación en el pelotón. Atención, corredores, eliminación en el pelotón. Creemos que fue el dorsal Dorsal 34, eliminado de carrera. Jorge González Fernández, del Vigués, eliminado de carrera. Efectivamente, del Club Ciclista Vigués Citroën Sara. Allí tenemos a Jorge. Comienza ya por en zona de contrarreloj, tercera estiramiento en la Pero carga de carrera. atención, Vamos a porque ver si se anima efectivamente vamos a esta máquina de mantener- ciclismo. vamos En la a que los mantener corredores la cadetes imagen, están tomando parte puesto del que 21º parece que trofeo había- Río de Oro, 20º trofeo presidente, carrera ciclista reservada a corredores cadetes. Sistema de eliminación a partir de la segunda Parece que vuelta había un intento de y quedan escapada. aproximadamente el 60% de las unidades en carrera. Y atención, atención amigos, porque tenemos Empieza pues a estirarse cabeza de carrera. tenemos Empieza a noticias, estirarse cabeza de carrera. puesto que es Jorge, amigos, Jorge Lago Méndez. Eliminación en el pelotón. Atención, corredores, eliminación en el pelotón. Eliminación en el estos pelotón. momentos en primera posición, ahora ya va en tercera, ha sido absorbido. Dorsal 11, Rubén Durán Tosar, eliminado de carrera. El corredor del Marín número dorsales, Rubén Durán Tosar, dorsal 11, eliminado de carrera. Y ya se está poniendo la cosa bastante bien, ya se están comenzando las hostilidades en el seno del grupo. Ahí tenemos a Alejandro Y Magallanes. ya, atención, se rompe cabeza de carrera. tenemos a Se David rompe Pérez. cabeza de carrera. Se Ahí forman ya tenemos, cómo tres no, grupitos a Jorge de corredores. Vamos a comprobar ya en estos momentos. Grupo de cabeza comandado por 6 unidades. Porque a punto está 6 ya corredores de que llegar intentan escapar de la eliminación en el pelotón. David Y Pérez. vamos a ver si En se primera anima posición, Alejandro en las últimas Magallanes. vueltas. Este 21º trofeo. Jorge- Pico de oro. Jorge Lago, Atención, eliminación, atención, eliminación. Atención, eliminación, eliminación. La cuarta posición era para Borja Calviño del Club Ciclista Sport Terrazo Riego. El Y continúa, grupo de atención, seis, intentando el romper grupo de actividades. seis. Y se han roto ya en nota de carrera. Continúan las 6 unidades. Se entrega un corredor hostil al Grupo Deportivo Sport Terrazo La Riego. primera Número 2, posición Borja Calviño es del para- Río. Es para Jorge Lago. Es ahora el corredor número 40, dorsal 40. Dorsal 40, eliminado de carrera. del Dorsal 40, Meixeiro Picusmar. Rubén Rodríguez Abella, del Meixeiro Picusmar, Atención, eliminado de porque carrera. puede estar decidiéndose la carrera. En el grupo de cabeza, en el grupo de privilegiados En hasta esos ahora, 6 está primeros circulando, puestos. marcando Borja Calviño del Río, dorsal 9, corredor del Grupo Deportivo Sport Terrazo Riego Quecha, Pontevedra. Vamos a ver si el joven corredor porriñés consigue mantener esa posición de privilegio al final de la carrera. Y efecto, en tercera posición Borja está marchando ahora mismo, se rompieron ya totalmente rota la carrera en sus primeras unidades, formados dos grupos Aquí tenemos de nuevamente corredores. a este grupito de 6 corredores. Primera posición para el corredor del Club Ciclista, para Emilio del Vigués Citroën Sara. Ahí va David Pérez, la diferencia Otro corredor que es del mínima. Espol, el dorsal 9, Óscar Vázquez Collazo, que intenta contactar con el grupo de cabeza. Y final de carrera ya para este corredor que en algunas ocasiones Dorsal 26, eliminado de carrera. en primera Iago posición, Alonso escapado, del Río y Vigo Vieiraza, eliminado y de ahora carrera. que es eliminado. Liga de Logro, 23º presidente, carrera ciclista de carácter fronterizo, Sí, siguen estos patrocinada 6 íntegramente por corredores. el Concello de Porriño. David Pérez, Alejandro Magallanes, Jorge Lago, Borja Calviño, Emilio, el corredor del Club Ciclista Vigués, y acompañándolos el otro corredor del Club Ciclista Rosal
Alvariño Laval. Ha habido una nueva eliminación. Eliminado un corredor de la Escuela en el dorsal número 6. Manuel Pérez Parrapeira del Espol Terrazo Riego. Un nuevo Rigo paso con el para deporte los del corredores ciclismo a lo cadetes. largo de 28 Parece años. que van cogiendo Riego certifica una cierta resistencia, ventaja insuperabilidad, más economía, con garantía respecto- y originalidad. con Terrazo respecto Riego a los con el deporte de perseguidores. las dos ruedas. Aquí tenemos Atención, ya corredores de grupito. eliminación, atención, corredores de eliminación, atención, eliminación. Eliminación para el dorsal Dorsal 37. 37, eliminado de carrera. Pedro Alfaro Rodríguez, del Ponteareas Esper, eliminado de carrera. Personas en el vehículo, en la ambulancia. Atención, Grupo de 6 José corredores Alonso, que personas participa en la ambulancia. nuestro corredor. Atención, Jorge eliminación, Lago. atención, eliminación. Atención, corredores de eliminación. Atención, corredores de eliminación. Eliminación para este corredor del Club Ciclista Rosal Alba. Atención las personas que se encuentran en las zonas de asfalto, en la recta Cantepede. Atención, dorsal 17, eliminado de carrera. Atención, dorsal 17, eliminado de carrera. Diego Dorrego Lago, del Rosal Alvariño. Laval, eliminado de carrera. Eliminado ese corredor que decía que todavía venía uno más detrás. No hemos... Rogamos a las personas que se encuentran en la observado que recta viniera que ninguno. antecede línea de meta, Quizás ajenas por el a camino. organización y control de la prueba, deben situarse Vai María Xunta, que se quito. en la zona que no impida la libre circulación de los corredores. Dille si non hai, no. Dille que está sordo. Y atención porque... Atención, corredores, eliminación en el pelotón. Atención, Tenemos corredores, un eliminación en el nuevo pelotón. paso. Atención, corredores, eliminación en el pelotón. ¡Tomato! ¡Tomato! Los Dorsal 9, corredores, los 6 Óscar Vázquez corredores Pedazo, que del iban en Escuel de cabeza, Razorrigo, eliminado que de han carrera. sido absorbidos por aquel grupito. Son 12 los corredores que quedan en estos momentos en Repetimos, las carrera. personas que se encuentran en la zona que Son se puede 12 línea de meta deben corredores, abandonar entre los que están el circuito, incluido abandonar Jorge totalmente Lago, la nuestro zona corredor asfaltada. Jorge Lago. evitando siempre Ahí está la posible luchando caída. por esas posiciones. Y para que la prueba se Esas desarrolle con toda primeras normalidad, posiciones. logramos, rogamos al respetable público que se encuentra porque ya en el tenemos circuito, sigan estrictamente las normas que les damos a través próximamente un nuevo de la paso para los megafonía que hemos corredores ido de la cadetes. prueba. No podéis pasar por ahí. Nuevo paso para los corredores cadetes y es ahora en primera Atención, posición. eliminación, El atención, corredor corredores de de eliminación. Tensai es el corredor del Dorsal equipo 39, el portugués. corredor del Ponterías Esper, David Y ahora- Rodríguez Pérez, eliminado de carrera. Expert Fuente Areas, que es eliminado. Atención porque tenemos un nuevo paso. Es ahora Marín Muebles Rosales el que va en primera posición. Y atención, eliminado de carrera, Jorge el Lago, corredor dorsal 22, corredor portugués, que el es corredor eliminado. portugués Igor Y Araujo, atención, dorsal amigos, 22. porque son El corredor del 10 Tensai, los corredores que Igor Araujo, faltan. eliminado. Atención que tenemos un nuevo Atención, paso. eliminación, atención, eliminación, 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 eliminación. Ahí sigue nuestro dorsal 31. Dorsal 29, Jorge Lago Méndez, eliminado de carrera. Ramiro que ya Llamas como Casal, mínimo- del Río de Vigo de Iracha, eliminado de carrera. que ya como mínimo va a conseguir la novena posición. Y 9 corredores, a 9 corredores que permanecen en prueba. En el desarrollo de la prueba de este legítimo como primer mínimo trofeo, la novena legítimo trofeo posición. Ya se presidente. pondrá entre los 10 primeros, pero todavía Jorge tiene mucho que decir. Atención que aquí tenemos un nuevo Atención, paso. eliminación, atención, eliminación, atención, eliminación, eliminación. El dorsal 19 creemos que ha sido el eliminado. Vamos a ver. Dorsal 19, eliminado de carrera. Lo que dice. El dorsal 19, Serafín Martínez Acevedo, del Rosal del Bariño Naval, eliminado de carrera. De los jueces árbitros. Y ahí sí que Repetimos, nuestro dorsal amigo 19, Jorge. Serafín Martínez Acevedo, del Rosal al Bariño Naval.
Atención que aquí Atención, eliminación, atención, eliminación, atención, eliminación. eliminación. El dorsal 18. Dorsal 18, eliminado de carrera. El dorsal 18, Enrique Lorenzo Rodríguez del Rosal Albariño Naval, eliminado de carrera. Y atención porque ya son solo 7 los participantes cadetes que quedan en carrera. Entre ellos, como no, seguimos diciéndolo y ojalá sigamos diciéndolo hasta el final de la prueba, que continúa nuestro corredor Jorge Lago Méndez. Es ahora la primera posición para Jorge. Va a quedar eliminado el corredor número 10 del 3 Rosal. corredores continúan en carrera. Pues no, en esta ocasión Continúan estamos 6 confundidos, corredores. puesto que está pasando por aquí el Dorsal 14, eliminado de carrera. Jesús Rodríguez Cabanela, del Marín Muebles Rosales, eliminado. Sí. Un nuevo paso para los corredores. Atención para Luis, eliminación, atención, eliminación. Atención, eliminación, atención, eliminación, eliminación, Ahí eliminación. viene Jorge y eliminado el dorsal 36, Dorsal 36, que es Emilio. eliminado de carrera. Emilio Soto Costas, del Club Ciclista Vigués, eliminado de carrera. Y vemos atención intentando tomar la segunda posición al corredor por Inés Borja Carreño del Río. Intentando. Aquí tenemos un nuevo paso. Atención, 3 corredores. David Pérez. Ahí va 4 corredores Jorge Lago, que ya queda inician por una lo de las menos vueltas finales. en esa cuarta posición. Y vemos también en el grupo de cabeza como no a Borja Calvillo del Río. Eliminado. Y allí tenemos amigos. Quinto clasificado, el dorsal número 10. Eliminado de carrera, el quinto clasificado, el dorsal número 10. Javier Grande Sánchez del Marín Muebles Rosales. Magnífica la carrera de este jovencísimo corredor en quinta posición en esta prueba. Que se van a disputar. Ahora, en la próxima vuelta vamos a ver quién es el cuarto clasificado. Calendario 1999 de ciclismo. Comienza el palo para intentar evitar la eliminación. Cuarta posición, Atención, corredores de eliminación, atención, eliminación, atención, corredores de eliminación, atención, eliminación, atención, eliminación, atención, eliminación, atención, eliminación. Jorge Lago, qué pena. Y cuarta posición para el dorsal 31. Jorge Lago Méndez, del Teis Autopistas Alonso, cuarto clasificado. Y continúa en carrera los 3 corredores. Amigos, qué pena, nos hemos Entre quedado ellos, con un palmo de narices. Borja Calvillo del Río. Creíamos que iba a estar ahí en esos puestos de podio. Aquí tenemos el quinto clasificado, Escasos dorsal Bernabé Javier Fernández Sánchez del Marín Muebles Rosales. escasos Cuarto clasificado Jorge Lago Méndez del Teis Autopistas Alonso, dorsal número 31. ¡Que acelera! Después de Jorge Se rompen Lago. las hostilidades de atención. Cuarta posición para él. Se Ha rompen quedado las eliminado. hostilidades. Y Borja comienza el Calvillo sprint del final. Río, a pesar de que no Comienza tenemos el la sprint final, atención, imagen. sprint Y final de carrera, atención que aquí sprint, tenemos sprint, el sprint, final de sprint, carrera. sprint, de carrera. Alejandro Y Magallanes. vencedor el dorsal 35, Alejandro Magallanes Fernández del Vigués. Primera posición. Atención, Segunda. el corredor dorsal 35, Vigués, del Club Ciclista Vigués, Alejandro Magallanes Fernández, primer clasificado. David Pérez, Segunda posición. Para el dorsal número 13, Calviño, David cuarta, Pérez nuestro corredor del Iglesias, Club Ciclista del Marín Muebles Rosales. Alonso, Jorge Magnífico Lago el Méndez. sprint, no obstante se ha impuesto con claridad en los últimos metros el corredor del Vigués. Hacemos un breve descanso y continuamos dentro de unos instantes. Bien amigos, con esta entrega de premios que acabamos de ver, entre los que se podía incluir en la categoría Alevín a nuestro primer podium de la temporada, Anxo Pujales Salgueiro, ya nosotros nos despedimos de aquí de las pistas de Torneiros, cuando es la 1:05 de la tarde, ya todo esto ha finalizado, pero no sin antes felicitar a nuestros bravos corredores del Club Ciclista Teis con esa tercera posición para nuestro corredor alevín Anxo Pujales Salgueiro, igualmente nuestra felicitación en su debut como ciclista a
al corredor igualmente alevín José Antonio Ramos Adrio, como no, igualmente a los infantiles que tan brillante papel hicieron en el día de hoy, Daniel Martínez Méndez y Alfonso Carlos Pérez Antelo, y como no, también igualmente esa cuarta posición para la categoría cadete que quedó ahí a las puertas del podio. A las puertas del podio con esa cuarta posición. Bien amigos, pues nada más, aquí vemos al preparador Manuel García Rodríguez precisamente yéndose hacia donde están sus pupilos. Allí están los coches del club y sus corredores, y ya nosotros no nos queda nada más que despedirnos, felicitar como siempre a los corredores, a vosotros, desearos que hayáis disfrutado del ciclismo una vez más en este primer día de la temporada 1999. Hasta una próxima oportunidad desde las pistas de Torneiros en Porriño. Amigos, saludos cordiales y muy buenas tardes.